La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados por voto popular, también la eliminación de pensiones, entre muchas otras situaciones. De este tema hablaremos en 15 con David Aranda, magistrado del primer tribunal colegiado del 17º Circuito. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. David, este tema de la reforma judicial, que realmente fue propuesto desde febrero de este año, en las últimas semanas ha recobrado mucha fuerza con la entrada de la próxima legislatura. Se acaba de aprobar hasta hace poco, en lo particular, esta reforma, pero sin embargo, ¿cuáles son los objetivos reales de esta reforma y los impactos que ustedes están viendo que pueda tener a largo plazo en el Poder Judicial? Bueno, pues en la reforma se habla de mejorar precisamente el sistema de impartición de justicia. Sin embargo, nosotros, dada la experiencia que nos ha dado el tiempo que tenemos de carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, pues conociendo precisamente las entrañas de lo que es el aparato de justicia, creemos que esta reforma no está contemplando de los factores más importantes precisamente que se requieren para poder tener una justicia más pronta, expedita e imparcial. Por el contrario, consideramos que la elección popular, y que así se le ha referido, de magistrados, jueces y ministros, pues no es la vía más idónea, así se ha mostrado a nivel mundial, para elegir a las personas idóneas para poder fungir una función de esta naturaleza, ¿no? Aquí consideramos que se ha hablado mucho de los índices de impunidad que existen. Digo, es uno de los argumentos así principales que se dan para proponer esta reforma judicial. Sin embargo, en primer lugar, la materia penal dentro de lo que se resuelve en el Poder Judicial de la Federación, pues en realidad es una pequeña parte, una muy pequeña parte del universo de asuntos que se resuelven. Además de lo anterior, dentro de la materia penal, pues consideramos que existen muchos otros factores que habrían de tomarse en consideración para efectivamente poder mejorar la impartición de justicia. Tenemos que, se habla mucho de la impunidad, pero el 94% de los delitos cometidos, en primer lugar, no se denuncian. Por obvias razones, no llegan a manos del Poder Judicial, sino que tiene que ver con el funcionamiento de las policías, tiene que ver con el funcionamiento de las fiscalías, y que de ese 6% de delitos que sí llegan a denunciarse, solamente menos del 4%, 3.4% me parece, son los que llegan a consignarse ante el Poder Judicial de la Federación. Entonces, en realidad, el problema que existe en materia de impunidad se da mucho antes de llegar al Poder Judicial de la Federación. Digo, no cerramos los ojos y no decimos que no haya mejoras que pueden hacerse dentro del Poder Judicial de la Federación, pero si en realidad lo que se persigue es acabar con esa impunidad, combatir esa impunidad, debe de verse el problema de forma mucho más integral, lo cual no hace esta reforma, sino que únicamente se enfoca en hacer cambios muy profundos en el Poder Judicial de la Federación, pero cambios a través de ciertas dinámicas que van en contra de los principios fundamentales de la impartición de justicia, como lo es la independencia judicial, que no es que lo digamos aquí en México. Internacionalmente siempre se ha hablado de que el Poder Judicial debe tener una independencia de los otros poderes. La teoría de la división de poderes desde el momento en que fue creada hace referencia a la naturaleza que debe tener cada uno de estos poderes y la función muy específica. Una función fundamental del Poder Judicial de la Federación, hablo a nivel federal, consiste precisamente en realizar un control de la constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes, muy especialmente en los actos del Poder Ejecutivo, para hacer precisamente un balance y un contrapeso para que no existan actos arbitrarios, para que todos los actos de las autoridades se apeguen a la Constitución, y que creemos que se vería sumamente comprometido
si los jueces, los magistrados que debieran decidir sobre la constitucionalidad de los actos de los otros poderes, pues en realidad tuvieran cierta cercanía y fueran electos, básicamente podrían ser electos de la misma forma, podrían existir alianzas y todo el poder podría concentrarse en unas pocas manos o en manos incluso de una sola persona. Ya hemos visto a lo largo de la historia, y no es de ahorita, de tiempo reciente, sino a lo largo de toda la historia, lo que sucede cuando el poder se llega a concentrar en unas solas manos. Se tienen experiencias muy, muy, muy negativas de lo que puede ocurrir con ello. No estamos hablando de este momento. Una reforma de esta naturaleza puede impactar en generaciones. No decimos que quien actualmente gobierne se va a constituir necesariamente en eso. O sea, cualquiera que pudiera llegar a existir a tener una concentración del poder tan importante, pues en primer lugar elimina esos contrapesos, elimina estos mecanismos que se tienen constitucionalmente para poder verificar la legalidad y la constitucionalidad de los actos de las otras autoridades, y que prácticamente se podría haber anulado para que no existiera ese tipo de actos, dado el compromiso que pudiera existir de las personas que fueran electas para esos cargos. David, pero por ejemplo también hay piso parejo, porque también hay que decirlo, la propuesta que se ha hecho al Congreso de la Unión marca debidamente los tiempos de cómo serían estas elecciones de jueces y magistrados, quiénes pueden proponer perfiles, cuántos perfiles puede proponer en este caso el legislativo, el poder ejecutivo, el mismo poder judicial, cómo se estaría constituyendo la Suprema Corte de Justicia. Pero a pesar de que se marcan bien los tiempos, los perfiles, quiénes pueden mandar sus propuestas, de todos modos, ¿realmente ustedes consideran que hay piso parejo para una elección de este tipo? Y dos, ¿cómo impacta también a los tribunales locales? Porque estamos hablando en estos momentos de lo que ocurre en el panorama general, en el panorama nacional, lo que pudiera ocurrir con la Suprema Corte de Justicia, pero estos cambios también, a final de cuentas, impactan en los tribunales locales que se tienen en cada estado, que se tienen en algunas de las ciudades. Efectivamente, bueno, en primer lugar debemos tomar en consideración que se ha vendido esta idea en el sentido de que la ciudadanía sería quien elija a los jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, en primer lugar, las candidaturas no son elegidas por la ciudadanía. Las candidaturas o las personas que habrán de ser candidatas, pues se eligen de otra forma. Se habla de una designación por parte del poder legislativo, en donde quienes tengan mayor peso pues, serán quienes podrán, a final de cuentas, proponer esas candidaturas. También se habla de propuestas por parte del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en realidad no existiría prácticamente tendríamos los ciudadanos que elegir respecto de los perfiles que ya los poderes políticos nos estuvieran ya señalando en primer lugar. Pero además de lo anterior, se tiene experiencia, por decir, en Latinoamérica, el único país que ha tenido la experiencia de la elección de juzgadores juzgadores y juzgadoras a través del voto popular es Bolivia, que se advierte ya claramente la idea de regresar a un sistema anterior. En primer lugar, porque aun cuando en Bolivia el voto es obligatorio, existen sanciones cuando las personas no votan, pues en realidad alrededor del 60% únicamente de las personas votan. Pero ese 60% de las personas que han llegado a votar para la elección de los juzgadores y juzgadoras, más de la mitad han anulado sus votos. ¿Por qué? Porque en realidad es sumamente complicado el llegar a considerar que las personas van a conocer los perfiles y las candidaturas. Estábamos hablando, me referían que en el estado de Chihuahua, no tengo el dato yo preciso, puedo decirles de la Ciudad de México, en donde pueden existir alrededor de 400, 500 juzgadores federales, en donde podría haber 7 candidatos para cada una de esos puestos, de esos juzgadores, y que estaríamos hablando que el ciudadano común podría tener 3,000 candidatos para elegir respecto de ellos, ¿no? Claro, En una sola elección. Grande. Entonces, difícilmente, porque se habla también de que no existiría una campaña como tal, o sea, que no habría recursos económicos precisamente para ello, sino simplemente el que se tuviera ciertos espacios en los medios de comunicación de forma equitativa, se dice, para los candidatos, y que se pudieran dar a conocer a la ciudadanía. Sin embargo, yo me pregunto,
no sé, aquí en el estado de Chihuahua se habla de que puede existir probablemente en el fuero común cerca de 400 jueces, magistrados, etcétera, cuando la ciudadanía va a conocer los perfiles de 2,000 o 3,000 candidatos para efectivamente elegir y por lo menos únicamente aprenderse los nombres de ellos. Entonces es algo que es muy fácilmente que los grupos de poder, grupos políticos y demás, pues sean quienes dicten quiénes fueran a ser ya o a la ciudadanía por quién votar, ¿no? Simplemente sin conocer esos perfiles y que esto conllevara pues mucha cercanía con ellos y que por obvias razones no pudieran ya ejercer esta labor fundamental que muy probablemente sea la de mayor relevancia en el Poder Judicial de la Federación, que es el control constitucional de los actos de las otras autoridades. David, por ejemplo, también cómo ven ustedes esta reducción en los periodos, ¿no? Se habla de una reducción en los periodos del cargo de 15 a 12 años y, por ejemplo, también cómo ven ustedes pues este servicio profesional de carrera, ¿no? Que luego también muchos de los trabajadores en el Poder Judicial inician y van escalando posiciones hasta pues un objetivo de poder llegar a ser juez magistrado preparándose prácticamente a lo largo de toda su carrera. Yo creo que precisamente la reforma va contra toda esta naturaleza que se había tenido a lo largo del tiempo, no únicamente en nuestro país, sino también en otros países donde la experiencia ha marcado que no es conveniente la cercanía por parte de juzgadores con otros actores políticos. Lo cierto es que a través de la carrera judicial, nosotros tenemos compañeros que tienen 40 años en ocasiones o más de 40 años al servicio del Poder Judicial de la Federación y de nuestro país, en donde en realidad la preparación es muy especializada específicamente en cada una de las ramas de nuestra función. Es una función sumamente delicada, es una función muy extenuante que no cualquier persona está preparada precisamente para hacerlo. Yo le puedo decir que incluso quienes tenemos, en este caso, tenemos orgullosamente este tipo de cargos, pues nos seguimos preparando de forma constante, ¿no? La preparación nunca sobra, siempre falta, cada asunto que nosotros vemos, aprendemos cosas nuevas, etcétera, y es esa experiencia a lo largo de muchos años lo que nos da la mejor forma que tenemos nosotros de resolver los asuntos conforme a derecho y en justicia. Corremos muchos riesgos efectivamente de hacerlo de una forma distinta. ¿Por qué? Porque tenemos los valores más, en este caso, fundamentales de la sociedad en nuestras manos, como es la libertad, como lo es muchas veces la propiedad de las personas, la salud, etcétera, y que ante tener juzgadores que no tuvieran esta convicción o que tuvieran ciertos compromisos, ya sean políticos o con ciertas instancias de poder, pues muy probablemente conllevaría a que las decisiones se tomaran desde ese punto de vista y no atendiendo la constitucionalidad y la legalidad, que es lo que es la base fundamental pues de nuestras garantías y de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Pienso que los derechos como ciudadanos estarían comprometidos en muchos aspectos, se podrían comprometer si es que efectivamente se realiza esta cercanía con los otros poderes por parte del Poder Judicial de la Federación, pues por razones naturales cada uno de los poderes debe tener su función. La función muy específica del Poder Judicial de la Federación en materia de constitucionalidad es esa, es simplemente si hay un acto que va en contra de la Constitución, que va en contra de los derechos humanos, ya sea establecidos en la Constitución e incluso en tratados internacionales, ser una especie de freno, una especie de contrapeso para que efectivamente esos derechos se respeten. Línea que se podría desaparecer, en este caso, a través de la elección de jueces y magistrados por voto popular. David, pues agradecemos mucho tu participación. El día de hoy en 15 es un tema bastante extenso. Veremos cómo se resuelve ya a partir de la entrada a la próxima legislatura, que ya está muy próximo. Ya veremos cómo se resuelve. Sin embargo, bueno, estaremos muy pendientes de esta reforma judicial que sin duda es un cambio significativo para el país. David, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo pediría finalmente únicamente a la ciudadanía que se informe. En realidad, despojándonos de interés político, nosotros no somos oposición. No somos oposición, al contrario, a nosotros nos gustaría ir de la mano precisamente con el gobierno en aquellos aspectos que nos lleven a una reforma integral y a una reforma que en verdad sea en beneficio
de México. Entonces, que se informen porque es una de las reformas, y me parece a mí la más importante, por lo menos de lo que yo tengo vida. David, muchas gracias. Fue David Aranda, magistrado del primer tribunal colegiado del 17º circuito. Mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en el próximo episodio de En 15. Muchas gracias.